Audition de Takashi Miike, sus curiosidades y repercusión. La película de terror que marcó a toda una generación. La película Audition, 1999, dirigida por Takashi Miike, es una de las obras más impactantes del cine de terror japonés y ha generado gran repercusión tanto en la crítica como en el público. Su mezcla de horror psicológico y gráfico ha llevado a la película a convertirse en un clásico de culto en el género del jet horror. Aquí te detallo algunas curiosidades y el impacto que ha tenido. Curiosidades. La película está basada en la novela homónima de Ryu Murakami, un famoso escritor japonés que suele explorar temas oscuros y perturbadores. La adaptación cinematográfica de Miike suaviza algunos de los aspectos más violentos de la novela, pero mantiene su tono psicológico y oscuro. La actriz principal, Eiji Shiina, quien interpreta a Asami Yamazaki, tenía poca experiencia en la actuación antes de Audition. Previamente era modelo, pero su desempeño fue tan inquietante y convincente que la película marcó su carrera. De hecho, su interpretación escalofriante y calmada de la villana es uno de los aspectos más memorables del film. El director Takashi Miike es conocido por su prolífica carrera y por su versatilidad en géneros, aunque ha ganado notoriedad por sus películas más extremas. Audition es vista como una de sus obras más contenidas, en comparación con otras como Ichi the Killer o Visitor Q, aunque su giro final es brutal. Audition nos arrolla con un giro en la película perturbador. Comienza como un drama romántico convencional que se transforma lentamente en un thriller de terror psicológico. La primera mitad de la película es engañosamente tranquila y crea una falsa sensación de seguridad, lo que hace que los momentos de horror en la segunda mitad sean aún más impactantes. Una de las imágenes más perturbadoras de la película es la del saco que está en la habitación de Asami. Este detalle aparentemente menor termina siendo una de las revelaciones más grotescas e inolvidables de la película, contribuyendo al aura inquietante que rodea a Asami. El famoso Kiri 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 es una de las escenas más perturbadoras del film. Asami repite Kiri Kiri Kiri, que puede traducirse como corta, corta, corta. Esta frase se ha convertido en una de las más icónicas del cine de terror, debido al tono perturbador y la intensidad del momento. Al ser estrenada en festivales internacionales, Audition generó reacciones extremas. En algunas proyecciones, personas abandonaron la sala debido a la brutalidad de las escenas finales. La violencia gráfica y el tono perturbador de la película la convirtieron en un título polémico, y en algunos países enfrentó censura o restricciones de clasificación. Repercusión. Clásico de culto. Con el tiempo, Audition ha ganado el estatus de película de culto dentro del cine de terror. Su combinación de horror psicológico y gore la ha hecho destacar, y muchos directores y fanáticos del género la consideran una de las películas más influyentes del cine de terror de los 90. Influencia en el J-horror. Aunque películas como Ringu, 1998, y Ju-on, The Grudge, 2002, también ayudaron a popularizar el J-horror, Audition destacó por su enfoque en el horror psicológico y su exploración de la perversidad humana. Abrió el camino para que el cine de terror japonés fuera reconocido internacionalmente y respetado por su enfoque único en la narración y la atmósfera. Impacto en directores occidentales. Varios cineastas occidentales han mencionado Audition como una influencia importante. Directores como Eli Roth y Rob Zombie han elogiado la película, y Roth en particular dijo que Audition fue una gran influencia en su película Hostel, 2005. Una crítica a la misoginia. Algunos críticos han visto Audition como una crítica velada a la misoginia y las dinámicas de poder en las relaciones de género. La idea de que un hombre realice audiciones para encontrar una esposa perfecta es un reflejo de las expectativas tradicionales de las mujeres en la sociedad, y la violenta venganza de Asami puede verse como una subversión de estas expectativas. Controversia y debates. La película ha sido objeto de debates sobre si glorifica la violencia o si, en cambio, presenta una crítica contundente al abuso de poder y al control masculino sobre las mujeres. Las interpretaciones varían,
lo que ha contribuido a su atractivo duradero. Proyecciones en festivales y reconocimiento internacional. Audition se presentó en festivales de cine de todo el mundo, como el Festival de Cine de Rotterdam y el Festival Internacional de Cine de Vancouver, donde recibió elogios por su audaz dirección y su capacidad para impactar profundamente al público. Estilo minimalista en terror. La película es conocida por su enfoque minimalista en cuanto a los efectos especiales y el uso de la atmósfera. En lugar de apoyarse únicamente en sustos repentinos o efectos visuales, Miike construye lentamente la tensión, lo que hace que el clímax sea mucho más impactante. Conclusión. Audition es una película que ha dejado una marca profunda en el cine de terror, no solo por su brutalidad, sino también por su capacidad de jugar con las expectativas del público y subvertirlas. Ha sido objeto de análisis y admiración por su complejidad, su crítica social y su valentía para abordar temas incómodos.